Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos al Portal del Villegas, edición de día lunes. ¿Se acuerdan ustedes de una película que está por ahí disponible, me parece que en Netflix o puede estar en YouTube, que se llama El Día Después? Es una película de los años 80 que trata de que se ha desatado una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, y la historia es el día después. Cómo sobreviven los que sobreviven en medio de las ruinas de una conflagración termonuclear. Podríamos usar, y me tienta usar esa expresión para titular el programa de hoy día, en que aparentemente ya está definido el tema presidencial en Estados Unidos. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿qué pasa el día después? O más bien, la semana después, el mes después, quién sabe cuánto más después. Porque el asunto, a diferencia de otras elecciones, en que muy ocasionalmente ha habido alguna disputa sobre el más o el menos de voto en algún estado, pero ha sido un asunto que se ha dirimido más o menos con cierta fluidez. Ahora tenemos una situación bastante más caótica, por mucho que algunos traten de presentarla como algo ya definido. Lo cierto es que Trump se niega, y su equipo, la gente que lo rodea, y no solo la gente que lo rodea, no solo la gente que está con trabajo en la Casa Blanca y que se está enfrentando a la cesantía y todos los distintos circuitos que orbitan alrededor de Trump, sino que también estoy incluyendo en el conteo a los votantes, que es casi la mitad de la población. A diferencia de otros tiempos en que el presidente concede, como dicen ellos, es decir, llama al que sacó más votos, qué sé yo, y le dice, ok, te felicito por la victoria, y la cosa más o menos termina así. El presidente Trump, porque todavía es presidente, se niega a aceptar este resultado, dice lisa y llanamente que lo robaron. Dice de frentón que hubo una tremenda máquina montada por los demócratas, y quién sabe por quiénes más, para arrebatarle el éxito. A primera vista, cuando uno escucha esa versión, que la repiten todavía distintos personeros, yo he visto a Giuliani, el abogado, por ejemplo, y otra gente, a primera vista uno diría, bueno, aquí hay un caso del temperamento irascible, infantil a veces de Trump, que se niega a aceptar la derrota, y los demás, ya sea porque creen también que no hubo derrota, sino que un robo, lo siguen, o lo siguen por lealtad. Esto es un capricho absurdo, dañino para el país, esto no puede ser, no ha habido ninguna maquinación, simplemente esto es otra pataleta de Trump. Esa es la primera impresión que uno tiene, y esa es la impresión que tiene por lo menos la mitad del país, la mitad de Estados Unidos, y probablemente prácticamente todo el planeta. Pero luego uno empieza a ver antecedentes de esta porfía que por el momento ya parece sobrepasar lo que podríamos llamar una porfía nada más. O sea, el no querer salir de una postura, por un capricho emocional, por una rabia. Y empiezan a aparecer antecedentes que por lo menos le dan alguna verosimilitud a la idea de que hay cosas bastante raras que se produjeron en esta elección. Y yo quiero nombrar algunas de las muchas que he estado siguiendo, porque he estado en este asunto todos estos días. Primero, muchos de estas personas que acá en Chile llamamos los apoderados, que tienen que estar viendo que se cuenten bien los votos para que no perjudiquen a su candidato. Allá también existe ese tipo de papel. Hay personas que hacen eso, los llaman examiners, examinadores. Y muchísimos de ellos, no estoy hablando de 2 o 3, sino que docenas en distintas partes, han reclamado lo mismo, que no los dejaron acercarse a ver lo que se estaba votando, qué es lo que decían las papeletas. Esa es una de los reclamos que ha habido en abundancia. Segundo, y esto es un hecho concreto, no es una denuncia, una acusación, sino que es un hecho que ocurrió en un condado, me parece que de un estado, puede ser Michigan, pero puede ser otro. El computador sufrió una falla, tenía un glitch, como se dice, tenía un bug, también se dice, en virtud de lo cual varios miles de votos que eran de Trump los convirtió en votos de Biden. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿por qué suponer que este programa
que estaba operando en varias partes, en muchas partes, simplemente tuvo este problema ahí. Al contrario, uno tiene que pensar que si había un glitch, ese es una línea de código o varias líneas de código del programa que están mal y tienen que haber, al ejecutarse el programa, tienen que haber dado el mismo resultado en otras partes. Ese es otro factor. Después viene denuncias ya aún más, podríamos decir, graves, de personas que también estaban o debían estar en el local de votación y que cuentan cosas como la siguiente. Voy a repetir lo que contó una señora, porque estas personas han aparecido en cámara con nombre y apellido diciendo que estaban en una mesa. Todavía faltaba, parece que faltaba un rato para cerrar la urna con los votos, y de pronto llegó una funcionaria del condado, de que esto es un condado con administración demócrata, y empezó a llevarse la urna. Esta persona le reclamó que no se la llevara porque para llevársela en primer lugar tiene que estar sellada la urna, de forma que no haya ninguna intervención. Esta persona, esta otra mujer, dijo, no, yo soy funcionaria de acá, me la llevo igual. Iba acompañada, dice esta denunciante, por dos tipotes al lado, así dos como matones, dos guardaespaldas, y se fue con la urna. Esta denunciante siguió a este trío que se llevaba la urna, los vio entrar a una oficina y a través de un vidrio, y los grabó con su celular, los vio cómo volcaban la urna, desparramaban los votos, hacían una selección y luego volvían a llenarla con los votos que les parecieron. Denuncias como esas son serias. Uno no puede simplemente descartarlas partiendo de la base de que esto es un arrebato histérico, emocional, una pataleta, el picado de Trump. Son hechos que han sido denunciados por un montón de gente. Y luego tenemos otro factor que en realidad a mí me llamó también la atención sin saber nada de todas estas denuncias, y es que en varias partes, en las partes críticas, allí donde donde había muchos electores que iban a decidir la brega, hasta cierto momento de la noche, que fue más o menos el momento en que yo ya dejé de seguir esta cuestión, Trump iba ganando por varios cientos de miles de votos, todos esos lugares. Y de súbito, a la mañana siguiente, cuando un nuevo equipo reemplazó a los que habían estado haciendo este trabajo en las mesas, todos los votos empezaron a ser, o casi todos, empezaron a ser de Biden. Y como ustedes, si siguieron estas elecciones, se habrán percatado, rápidamente la ventaja que tenía Trump empezó a desaparecer, empezó a disminuir y luego se convirtió en ventaja de Biden. Y eventualmente, al terminar el cómputo, estando ya casi terminado, en algunas partes aún no termina, ganó Biden. Y se lleva todos los votos electorales, aunque sea por un voto de ventaja, como ustedes saben. Entonces, es raro, porque ustedes comprenderán que los votos, cualquiera que sea la proporción que había en la población a favor de Trump y a favor de Biden, ustedes comprenden que los votos se mezclan heterogéneamente y por razones estadísticas cualquier grupo considerable de votos que se computa tiene que dar una proporción similar a cualquier otro grupo de votos que se saquen del montón común. Esa es la base, el fundamento de las encuestas y de estadísticas. Se parte de la base que el universo se desparrama heterogéneamente y por eso que existe el concepto de la muestra. Es decir, que si usted saca 1.000 opiniones o 2.000 o 5.000 opiniones en una cierta región o algo así, esas son representativas del universo, así se dice. Se parte de la base que ese universo no está dividido en segmentos, en compartimentos estancos. Aquí están todos los votos de Biden, aquí están todos los votos de Trump o lo que sea. Entonces es muy raro que en un momento dado, en medio de este pool de votos heterogéneos, donde, pongamos por caso, Trump tenía, pongamos, el 52% y Biden tenía el 48% o el 46%. Es raro que de súbito, en vez de seguir más o menos con fluctuaciones estadísticas que se estudian y se conocen menores, todos los votos que van restando por computar son todos de Biden, o casi. Es raro. Estadísticamente es imposible incluso. Entonces, caben sospechas de que hubo una maquinación.
Luego, y por último, lo agrego para, digamos, a favor del argumento de Trump, estoy haciendo de, no sé si de abogado del diablo o de abogado de quién, pero está el otro factor, que en Estados Unidos ya hemos visto a instituciones de gran calado como el propio FBI, que desde el primer día del gobierno de Trump se involucraron como institución, por obra y gracia de sus jefes, para hacer un trabajo contra Trump. Recuerden el FBI, recuerden la figura de Comey, que era el director del FBI. Recuerdan ustedes que no hasta hace mucho tiempo atrás se seguía insistiendo en que el FBI había descubierto una conspiración rusa, que había sido la que había puesto a Trump en el poder el año 16. Y esa conspiración se desarmó, se cayó por todos lados, y no hace más de un mes atrás, quizás menos, ya finalmente el asunto reventó por todos lados y se reveló que las acusaciones y que los infundios eran eso, infundios que eran una fabricación. Entonces, no es impensable en Estados Unidos, y especialmente en algunos estados que tienen una historia de corrupción muy grande, porque los incumbentes políticos, el Partido Demócrata ha estado ahí 40 o 50 años, no es imposible pensar que sí se puede haber montado una máquina para distorsionar las elecciones. No es imposible. Si es probable o improbable lo dejo a juicio de ustedes, según los datos que puedan seguir viendo, pero no es imposible. Esto hay que verlo con frialdad. Después de todo, nosotros no somos norteamericanos, ni usted ni yo, no estuvimos votando. Podemos darnos el lujo, que quizás los norteamericanos no pueden darse ya, de ver esta cuestión fríamente. No me parece imposible, aunque no me parece tampoco tan probable. Pero yo no puedo rechazar, considerando estos elementos y otros, que todo esto es una pataleta. Así es que... Pero vamos a asumir ahora que es una pataleta, porque yo quiero ir al día después de todas maneras. Esta situación que se está viviendo, que va a prolongar esto no un día después, sino una semana después, un mes después, es muy seria. Ha roto la credibilidad del sistema institucional norteamericano, para muchos norteamericanos, por lo menos podríamos decir para la mitad, para los perdedores, si es que son perdedores, si es que la Corte Suprema, a donde van a llegar estas quejas finalmente, y las investigaciones que se hagan, si es que se hacen unas investigaciones que puedan ir al fondo del asunto, vamos a ver qué descubren. Se ha roto la fe. Ha pasado en Estados Unidos lo que ha sucedido en Chile. Aquí muchos chilenos hemos perdido la fe en cómo funciona la justicia, en cómo funciona la fiscalía, en cómo funcionan los medios de comunicación, en cómo funciona el gobierno, desde luego en cómo funciona el Congreso. Y la hemos perdido en un proceso largo. En Estados Unidos la diferencia es que la han perdido en un proceso bastante más corto. Como mucho, los 2 años o los 4 años que alcanzó a gobernar Trump, cuando se empezó a ver cómo se metían en el baile de hacerle una zancadilla al presidente instituciones como el FBI y otras. Y para qué hablar de los políticos, del Partido Demócrata y de la prensa, que se sumó en un 99% a lo mismo, está permanentemente. Para no hablar de grandes empresas norteamericanas, grandes empresas de alta tecnología, que también incluso tomaron medidas para favorecer todo el tiempo las campañas de prestigio de Trump. En otras palabras, no es impensable en absoluto que en Estados Unidos se haya armado una máquina configurada por los más distintos elementos y actuando en los más diferentes planos. Cuando en Chile, en el siglo XIX, habían elecciones y la oligarquía quería controlar las cosas y las controlaba, el método en las elecciones era súper fácil. Los campesinos iban poco menos que arreados a las urnas, se los cohechaba, pero abiertamente. De vez en cuando se robaban las urnas, lo llegaban unos tipos a caballo y se llevaban así enlazados a una urna y ponían una nueva. Esas cosas se veían. Esas cosas son posibles. Ahora no ocurren y por lo tanto a uno se le hace inconcebible que puedan haber fraudes electorales. Pero pueden haber, los han habido y los van a haber. Pueden haber ocurrido incluso que ese famoso glitch, que dijeron, esa falla en el sistema computacional, por lo menos en un condado, pero que puede estar replicado en muchos otros, haya sido insertado en ese código por un hacker trabajando para alguna organización,
política, desde luego, no es tan difícil. Un troyano que con un código que le dice que se dispara todo el sistema para cambiar votos, sí empieza a ocurrir de que empieza a producirse una ventaja muy grande de Trump en este caso. Se puede programar eso sin problema. Se ponen ciertas condiciones en el código, a partir de cierto momento se dispara esta otra subrutina, etcétera. Cuales los programadores saben que eso no es muy dificultoso. Puede haber entonces una maquinaria de corrupción, de distorsión, puede haberla. Tal vez, como es algo tan grande, tan grave, tan complejo, el americano medio, y desde luego la prensa, que expone parte de esa máquina de cierta forma desde el principio, no lo van a considerar. Pero como sea, va a quedar una grave duda, como mínimo, aun si finalmente Biden, como creo que es lo más probable, va a llegar a la Casa Blanca. Va a perderse esa confianza. Luego, hoy, ayer y anteayer, y seguramente no sé por cuánto tiempo más, la gente no se ha apaciguado. Me refiero a los republicanos que votaron, a la gente que votó por Trump. No todos republicanos, habían también demócratas que votaron por Trump, independientes que votaron por Trump. Uno los ve, si usted sigue las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos, congregándose, no son grupos muy grandes, están en una onda sombría, no son grupos alegres, precisamente ondeando bandera, pidiendo que se cuenten todos los votos, pidiendo con sus carteles que se ponga fin al robo, etc. Por un lado. Y por otro, hemos tenido, bueno, eso es más natural, masas de partidarios de Biden, de demócratas, muchos jóvenes, celebrando, pero celebrando en un tono bastante distinto a lo que uno ha visto en celebraciones, por ejemplo, cuando fue elegido Obama, que quizás había más razones para celebrar, porque era el primer negro que llegaba a la Casa Blanca, tenía mucho más significado simbólico, por lo menos al principio pareció así. Después el gobierno de Obama resultó ser un cero a la izquierda. Pero en el momento en que llega al poder por primera vez, los primeros 4 años, habían motivos para que la gente estuviese realmente entusiasmada, pero aún en ese momento no había el tono de burla, de agresión contra los perdedores que uno ve ahora. Porque las burlas contra Trump, o sea, contra quien es todavía el presidente de la República, son brutales. Algunas son muy divertidas, no lo niego. Ustedes pueden haber visto probablemente un video que anda circulando donde se ve a Trump como que se ha completamente entontecido y está en un jardín infantil jugando y no quiere que lo saquen de su jardín infantil, lo tienen que sacar a la rastra. Súper divertido, pero súper insultante también. Hemos visto, además, señales de cómo está separada esta sociedad. En el lado de estas personas que están derrotadas y que están agitando unas banderas, las ondeándolas así lánguidamente, pidiendo una cosa que probablemente saben que no va a ocurrir, que todo se revierta. Uno ve a personas más bien adultos mayores, blancos, un cierto sector de la población americana. Y por el otro lado uno ve a los millennial, generación Z, L, Y, mucho joven, mucho jovencito que probablemente votó por primera vez, haciendo lo que los jóvenes en estas ocasiones hacen en todas partes del mundo, lo mismo, gritar, saltar, y las niñas contonearse en unos bailes, una cosa media erótica, y mucha burla contra Trump. Y todo esto señala que esta sociedad, a pesar del discurso de Biden, el discurso cliché de que yo voy a ser presidente de todos los norteamericanos, no solo los demócratas, llamo a la unidad, bueno, todo el mundo dice eso, en todas las ocasiones que yo he escuchado a un presidente recién elegido en Estados Unidos, dicen exactamente lo mismo, que no, yo voy a ser presidente de todos. Acá también voy a ser presidente de todos los chilenos. Pero la pregunta es si ya hay un todos en Estados Unidos, si queda todavía un todos los norteamericanos, si no se ha dividido ya ese país, que fue precisamente primero lo que llevó a Trump al gobierno, segundo, lo brutal que fue la oposición permanente que sufrió Trump, la manera como se llevó a cabo la campaña presidencial con insultos y descalificaciones mutuas que no se habían visto nunca. Eso no va a terminar porque Biden, haciendo de tío abuelo, llame a la unidad. Entonces,
La narrativa de la izquierda sobre Trump agrava además las cosas, porque si ustedes escuchan, ven a los jóvenes de estos norteamericanos que han sido entrevistados por todos los canales, ellos todos se compraron la narrativa de que, algo que es más o menos la siguiente, que Trump hizo sufrir a los norteamericanos, que hundió a América en un pozo de miseria y que ahora hay que curar a Estados Unidos. Esa es la narrativa. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió esa narrativa? Cuando Estados Unidos, antes de la pandemia, que fue como un aerolito que cayó y que cambió todo, el país estaba creciendo como nunca antes. La comunidad negra estaba teniendo menos desempleo que nunca, lo mismo los hispanos. Se habían creado incluso cosas que aquí uno no sabe, porque no son noticias mundiales, sino solo nacionales. Se habían creado una serie de mecanismos para beneficiar a la población negra, a los jóvenes, para su estudio, qué sé yo, un montón de cosas. Es cierto que Trump es un tipo beligerante, áspero, pero eso no es lo que marca una presidencia, sino las cosas que se hacen, cómo está la economía, qué sé yo. Entonces, esa narrativa que le conviene a los demócratas de que Trump hundió a Estados Unidos lo hizo pasar por un periodo de sufrimiento. Pero ahora ha llegado el gran tío abuelo Biden, que realmente se le olvida de qué está hablando, a curar a Estados Unidos. Esa narrativa es muy divisiva, es muy falsa, y seguramente no le va a gustar nada a los norteamericanos que votaron por Trump precisamente porque sienten lo contrario, que Estados Unidos estaba empezando a resurgir después de un periodo bastante largo de estancamiento relativo y perdiendo posiciones respecto a China, respecto a todos. Entonces, entre narrativas retorcidas y mentirosas, entre burlas, entre la sensación de otros de que les estafaron su voto, que les robaron la elección, entre además los puntos más o menos para los norteamericanos extremos que lleva el programa de Biden, de los demócratas, bueno, todo eso augura que esto no va a ser como una elección cualquiera en Estados Unidos en que simplemente a los 2 días, a los 3 días, la gente volvía a lo suyo y luego venía el presidente perdedor, el perdedor ya había concedido, luego venía la transferencia de poder y todo perfectamente bien. Incluso ustedes recordarán la transferencia de poder entre Obama y Bush, cuando Obama llega a hablar con Bush a la Casa Blanca y lo reciben y todo muy amoroso. O incluso la transferencia que protagonizó Obama con Trump también fue bastante civilizada. ¿Se imaginan ustedes una transferencia de poder ahora? Que creo que entiendo que es el 12 de diciembre. ¿Qué transferencia de poder puede haber cuando uno de los candidatos siente que lo robaron? Y el otro sigue hablando de que hay que rescatar al país del infierno que lo arrojó Trump. Permítanme ahora entrar a mi primer bloque, estimados amigos, antes de continuar con esto. Estrena inglés, amigos, entrena inglés. Entre a entrenainglés.cl y contrate un curso online de inglés que va a servirle como ninguno otro le ha servido jamás. Porque estos son cursos mucho más potentes, mucho más penetrantes en el coco de cada uno de nosotros, porque es uno a uno. Cuando es online, en el fondo es como que uno está solo. Hay más concentración y además los cursos son dados por profesores de inglés de verdad y que además son profesores y profesores de inglés. Entonces los cursos son mucho más efectivos. Les sugiero que entre a entrenainglés.cl y vea los detalles. Si tiene alguna duda, mande un mail a... ¿Cómo se llama esta cuestión? Bueno, mande un mail. Creo que ahí sale la dirección del mail. Se me olvidó en este momento porque hacía rato que no tocaba a Entrena Inglés. Y continúo con la limpieza de pisos que ofrece SMF, que es una empresa que hace como 20 años, 19 años, que está en el rubro de producir, comercializar productos especiales para todo tipo de pisos para que queden como nuevos. Parquet, pisos flotantes, moquetas, alfombras, pisos duros, baldosas, etc. Para cada uno de ellos hay un producto. No olvide usted, y todos lo sabemos por experiencia, que un piso que está feo echa a perder todo. Y en una empresa, por ejemplo, donde el que llega de cliente o llega a conversar ahí a ver, ve todo el suelo feo, sucio, gastado, da mala espina, ¿verdad? O entrar a una casa donde, por bonito que estén los muebles, el piso está
está manchado, está rayado. Así es que SMF, amigos, ahí están los datos. Ellos tienen el producto especial para su piso. Y para vender su propiedad acá en Chile, lo mejor es ponerse en contacto con Hey, cuyos datos están a mi izquierda. Es el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Punto. Fuera de eso, sabe encontrar arrendatarios, si usted quiere arrendar y quiere tener un buen arrendatario, no un fresco. 3, sabe administrar arriendo si usted es rentista y quiere sacarse este bulto de encima, estar todos los meses recorriendo los locales o los departamentos, las casas que usted arriende, escuchando los reclamos, porque siempre están reclamando de los arrendatarios, que se me echó a perder el calefón, que usted tiene que arreglar. Déjele esa pega a Hey, estimados amigos, y especialmente no olviden, vuelvo al principio, para vender una propiedad no hay nadie más rápido que Hey, porque tiene métodos distintos, mucho más eficaces. Entonces, les decía que esta elección ha sido muy distinta a todas las anteriores, fue precedida por tiempos muy distintos, se ha enmarcado en un Estados Unidos que está cambiando y que es muy distinto, se produjo en el contexto de un cuadro global del planeta muy distinto en términos de los cambios en las correlaciones de fuerza entre las naciones, los cambios en la economía mundial, los cambios velocísimos que los medios digitales están permitiendo en el ámbito de la cultura, las costumbres, los valores, los usos. Y una elección que se produjo además sobre temas más cruciales, más importantes, más divisivos que los que eran más o menos corrientes en las carreras electorales de Estados Unidos. Si uno quiere buscar algo más o menos parecido, tendría que retroceder hasta la época de Franklin Delano Roosevelt, cuando propuso el New Deal, que era una nueva manera de tratar de salvar a Estados Unidos del hoyo en que estaba metido con la crisis del año 1929. Y ahí hubo, digamos, algún nivel importante de conflicto con los partidos que querían otra cosa. En esa época, Estados Unidos estaba sumido en una profunda depresión. Y quizás hay otros eventos también bastante fuertes en la política norteamericana. Pero este yo creo que es el más fuerte de todos porque rompe con todos los esquemas, pone a Estados Unidos, lo hizo a los norteamericanos decidir sobre dos rumbos muy distintos en todo. Por ejemplo, Biden, por lo menos lo que dice, ahora si se va esto a poner en práctica otra cosa, pero aquí en este momento solamente podemos comprar programas teóricos. Biden quiere terminar con la industria petrolera. Quizás no mañana ni pasado, pero quiere irla arrinconando y abrir paso a lo que ellos llaman en el Partido Demócrata una revolución verde. Yo no voy a discutir si eso está bien o mal, si no es un salto hacia adelante que había que dar en algún momento y que van a haber costos para la industria, para las personas, pero pónganse en el pellejo más bien de los millones de norteamericanos que trabajan directo e indirectamente en ese mundo, el de los hidrocarburos, y imagínense ustedes la alternativa que los están poniendo. Después, la relación de Estados Unidos con los inmigrantes. Los demócratas, en definitiva, quieren dejar entrar a todo el mundo. Eso significa un cambio, bueno, en Chile lo sabemos bien, un cambio masivo en la estructura demográfica, cultural, laboral, política y económica de Estados Unidos. Entonces, entre los que no quieren dejar entrar más gente, porque ya hay demasiada gente, incluyendo ilegales, y los que quieren dejar entrar a todo el mundo, ustedes comprenderán que hay una diferencia abismal. O sea, otro elemento de encrucijada. Luego tenemos el tema de la economía. También ahí hay visiones completamente diferentes. Los demócratas en general quieren subir impuestos. Trump estaba bajando impuestos. Así es que esto no va a terminar el día de mañana, ni pasado, ni la próxima semana. Puede ser, pero no me imagino que Trump de repente va a cambiar de idea. Puede pasar cualquier cosa, pero puede que le venga un arrebato ya, hay que mandar toda la cresta, como se dice. Pero se me hace difícil pensarlo, que vaya a ocurrir así. Está dentro de las probabilidades, pero son bajas. Lo más probable es que esto se prolongue su buen tiempo. Incluso pueden haber acontecimientos trágicos con un hombre como Trump, con la psicología de Trump, un hombre acostumbrado a salir siempre con la suya, con ese temperamento tan candente, tan intenso, tan pasional, tan iracundo. Puede pasar cualquier cosa con un hombre así cuando se enfrenta a una situación en que no solo ha perdido, sino que se están riendo de él.
dura la cosa. Bueno, dejemos esto ahora y vamos a lo nacional, porque el país también tiene algunas cosas que ofrecer. El nuevo ministro del Interior, como ustedes saben, presidió por algún tiempo la Asociación de Municipalidades de Chile y estaba precisamente antes de ser invitado a ser ministro a punto de producir con esa asociación un manifiesto, una proposición, una idea en la que estaban trabajando hace rato, en el sentido de hacer de los municipios el centro de la prestación de servicios y de la relación con los ciudadanos y no ya el Estado central. Y esto, por supuesto, parte y termina con los presupuestos. Es decir, los municipios tendrían que hacer mucho más de lo que hacen hoy, supuestamente, eso es lo que piensan algunos o muchos alcaldes. Ellos en este tiempo habrían probado que son muy efectivos, que están con la gente, por el tema de la pandemia, supongo, no sé. Y eso, dicen, debería de ser parte de la Constitución. En esta Constitución que se va a hacer, que se tiene que crear, el tema de darle un papel mucho más potente, pero mucho más potente a los municipios, dicen estas personas, y dice por lo tanto el ministro del Interior, que votó a prueba, los municipios debieran estar al centro del cuento. Bueno, en el papel y en principio todo eso parece muy bien. Parece muy bien que un municipio que está ahí mismo, en un territorio con una determinada población y que por lo tanto teóricamente tiene un contacto mucho más directo con las necesidades de ese territorio, sea el que maneje más asuntos en vez de algún burócrata, esa es la narrativa oficial, desde el Estado central. Pero hay que tener cuidado con estos planes de pizarrón, que suenan muy bien. Hay que ir a los detalles, donde, como ustedes saben, en los detalles está el demonio. Cuando los municipios se convirtieron en lugares donde sus autoridades iban a ser elegidas, como ustedes recordarán, también en el pizarrón pareció una excelente idea porque se iba, como se decía, a perfeccionar la democracia. Ustedes ya saben en qué se perfeccionó la democracia con esto de alcaldes elegidos, concejales elegidos. Se perfeccionó el partidismo y nada más. No se perfeccionó necesariamente la gestión. La gestión no se perfecciona porque uno elige un fulano. La gestión se perfecciona cuando el tipo que está a cargo sabe gestionar, sea o no elegido. Y hemos visto a lo largo de estos años, desde el primer gobierno de Elwin hasta ahora, innumerables casos no solo de mala gestión, sino que de corrupción monda y lironda. Entonces, ha habido una distancia abismal entre lo que se puso en el pizarrón del perfeccionamiento de la democracia y lo que ha sido la realidad. No vaya a ser que pase lo mismo con esto el día de mañana. Que haya una distancia bastante grande entre, digamos, darle instrumentos a los municipios, presupuestos especialmente, para que hagan mucho más cosas en contacto más directo con la gente y la realidad. Yo creo que si se va adelante con un proyecto que incluso pueda tener rango constitucional en el sentido de que los municipios tengan muchas más atribuciones, esto tiene que ir acompañado necesariamente de una reforma en el régimen de funcionamiento de los municipios. No pueden mantenerse como son ahora. No pueden mantenerse como son ahora, es decir, como feudos con casi cero control. Salvo cuando, eventualmente, rara vez, tal vez por alguna denuncia que pudo no haber existido, la Contraloría revisa alguna cosa, como ha estado haciendo en Valparaíso, pero porque hubo una denuncia. Si no hubiera habido una denuncia, no hay ninguna revisión. Los municipios, en teoría, si no hay una denuncia, si no hay una cosa especial, funcionan independientemente de todo control. Y en esas circunstancias, entregarles más dinero, creo que sería convertir esto ya no solamente en un tema de mala gestión, sino que ya de corrupción desatada. Los municipios, si acaso van a hacerse cargo de más cuestiones, van a tener más dinero, tienen que generar nuevos mecanismos para que la misma comunidad, pero también el Estado central, pueda realmente impedir que se produzcan robos, pues simplemente. Eso es.
que se produzcan negociados, que familiares del alcalde o de los concejales reciban, digamos, dineros por hacer algo o quizás no hacer nada incluso. Tenemos que tener algún grado de control para que las personas que llegan a los municipios a manejar una cuantía mucho mayor de dinero sepan por lo menos leer y escribir. Lo uso como metáfora esto, ¿no? Que tengan un mínimo conocimiento. Que no sea cosa que los partidos ponen al primer huevón, perdón, que tienen ahí a mano y que parece que es simpático y que va a conseguir votos y lo ponen a cargo de manejar una especie de Estado dentro del Estado, como serían los municipios, si acaso estas reformas que proponen, que no conocemos el detalle, se materializan. Si se materializan con un municipio que pueda ser controlado de manera tal que los sinvergüenzas y los ineptos sean detectados rápidamente, a mí me parece una buena idea. El Estado central, efectivamente, lo que llaman el centralismo, genera un montón de problemas. Pero no tiremos la guagua con el agua sucia de la bañera. O sea, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Aquí tiene que haber una reforma en la relación de los municipios con el resto del Estado y con la ciudadanía. Y no funcionar como feudos independientes donde el alcalde es un reyesuelo y los concejales son su corte. Y entre ellos se arreglan. A ustedes quizás se les olvidó, pero ya los dos primeros gobiernos de la Concertación salían en la prensa muchas veces y se denunciaba que ya en ese momento había situaciones irregulares en el sentido que los concejales permanentemente se estaban pegando unos tremendos y maravillosos viajes a resort en Europa o al Caribe con el pretexto que iban a un seminario de urbanismo. Bueno, entonces, estimados amigos, no sea, como ocurre tan a menudo, que una idea de papel o de pizarrón se convierte en un desastre porque no se estudiaron los detalles, o peor todavía, no es que no se estudiaron los detalles por falta de cachativa, aunque ese factor está muy presente en Chile, sino que porque no se quiso, porque se quiso dejar una zona gris, oscura, precisamente para poder meter mano. No dejemos que los partidos políticos sigan apoderándose de la sangre y el alma de este país, como ya lo han hecho más que suficientemente. No les demos más espacio para que hagan lo que se les da la gana a ellos y sus mediocres militancias y dirigencias, porque les voy a decir una cosa. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué usted está asumiendo que va a haber gente quizás de mala calidad gestionando estas cosas? Bueno, porque yo parto de la base que en Chile, como en otras partes, la gente mejor, la gente más inteligente, la gente más talentosa, la gente con más iniciativa, la gente más potente, esa gente no se mete al sector público ni a la política, porque precisamente porque son lo que son, les conviene más el área privada donde hay más espacios de libertad para desarrollar y desplegar sus alas. Y especialmente en países donde hay menos oportunidades. El Estado se convierte en la pista, en el subsidio para los pencas. Ustedes quizás hayan tenido la experiencia, yo lo vi en el colegio, después lo vi en la universidad. ¿Quiénes eran los que estaban siempre interesados en la política? En ser dirigentes de curso, del centro de alumnos, formar parte de una lista, postularse para no sé qué cosa. Los más pencas. Siempre los más pencas como estudiantes. Yo no creo que la mejor gente esté seleccionada por las instituciones políticas. Yo creo que está seleccionada la gente más ambiciosa. Es así. Si usted es muy ambicioso, es probable que pueda tener una tendencia a ser político. Si usted es muy talentoso, probablemente está preocupado de otras cosas que la política no tiene interés ni siquiera en mezclarse con el tipo de gente que se mueve ahí. Entonces, por eso que hago la presunción de que tendríamos que tener controles muy especiales para evitar que no solamente lleguen unos ineptos, sino que lleguen unos ladrones y sinvergüenza a robar más plata todavía. Imagínense si crece la olla de miel, cómo van a llegar los enjambres a tratar de meter mano ahí. Piénsenlo. Y ahora, estimados, un nuevo bloque comercial. GMS, estimados. Si usted tiene un problema legal laboral en cualquiera de los dos lados de la ecuación, póngase en manos de especialistas.
no recurre a cualquiera. GMS son abogados laboralistas. Estamos hablando aquí de un equipo formado por muy conocidos y prestigiados juristas: Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que tienen distinciones internacionales, que aparecen a mi izquierda en la gráfica, y que se la saben todos los aspectos, no solamente un conflicto abierto entre la parte patronal y los empleados, sino que todos los tipos de situaciones que se generan en las relaciones en una empresa, todas las situaciones laborales que se puedan generar. GMS son especialistas. No se ponga en manos de cualquiera. Si está en esa situación, póngase en manos de los que saben. Y para desinfectar, higienizar, sanitizar 100% el recinto de su oficina, de su empresa, no hay nada mejor que ponerse en manos de la empresa que se encuentra en el sitio ozonium.cl. Ozonium es la empresa, ozonium.cl es el sitio. Ellos le van a arrendar una maquinita que usted la programa como quiere para que en la noche, cuando no hay nadie en su empresa, en el recinto de su negocio, de su oficina, emane ozono y liquide todos los virus existentes, y desde luego incluyendo el COVID-19 y los gérmenes, bacterias, todo de forma que usted pueda asegurarle a sus trabajadores que no van a tener ningún problema en la empresa cuando lleguen a trabajar, y a sus clientes lo mismo. Es una ventaja comparativa, además usted la puede vocear. Aquí se sanitiza con Ozonium. Y si usted quiere hacer lo mismo en su casa, estimado amigo, lo puede hacer. Ahí Ozonium le va a mandar un equipo. No le va a entregar una maquinita, va a llegar un equipo, personas, especialistas, porque en las casas se hace de otra manera, se usa ozono también, pero el procedimiento es distinto porque una casa no se queda vacía en la noche. Es diferente toda la mecánica. Y ahora les cuento de inviertanusa.cl, que es el sitio en internet que le permite hacer de su inversión en Estados Unidos algo muy sencillo y muy conveniente. No solamente conocen la mecánica administrativa para invertir en Estados Unidos, sino que tienen ofertas concretas de negocios. Cientos de oportunidades inmobiliarias para que usted compre, arriende, en fin, casas, departamentos, terrenos, en los más distintos lugares de Estados Unidos. Tienen también 3.500 franquicias, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero más de 3.000, para que usted escoja dónde quisiera invertir su dinero, en qué actividad comercial o productiva quiere meter su plata. ¿No es cierto? A ver, meto mi plata en Amazon, o la meto acá, o la meto allá. Todo. Amazon lo pongo como ejemplo, nada más. Inviertanusa.cl, estimados amigos. Fuera de eso, le consiguen una cuenta corriente, si usted quiere, una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares. En 2 semanas se la tienen lista. Y si usted quiere irse a trabajar a Estados Unidos en la inversión que está haciendo, le consiguen una visa de residente. Así pues, estimados amigos, que lo de los municipios está muy bien, como decía el pavo en la puerta del horno, pero hay que ver que no solamente se les entregue más dinero y más atribuciones, sino que hayan más controles para que llegue gente por lo menos medianamente competente y honesta, sobre todo honesta, porque una persona que no sabe puede aprender, pero un sinvergüenza va a ser sinvergüenza siempre. Entonces hay que tener cuidado, que ya tenemos demasiados de eso en nuestra política. Y no estamos hablando de una organización donde llegan algunas personas deshonestas. Son 350 comunas, 350 municipios más o menos. Imagínense llenar 350 municipios con gente salida nada más que de los partidos, porque ahí los puso el jefe del partido, con otras personas que no se sabe ni de dónde salieron. No me parece. En el plano internacional, estimados amigos, fuera de los Estados Unidos, el señor Arce, que fue el ganador de las elecciones en Bolivia, prometió que él va a profundizar las cosas buenas que se hicieron y va a rectificar las malas. Esperemos que así sea y que no profundice las malas y rectifique las buenas. Cosa que puede ocurrir cualquier momento. Porque resulta que una de las primeras cosas que está haciendo el nuevo presidente es amnistiar a don Evo Morales, porque ya debe estar volviendo a Bolivia. Y uno se pregunta, ¿quién va a gobernar realmente Bolivia? ¿Si el señor Arce o el señor Morales, tras bambalinas? Porque yo no conozco personalmente a Arce, lo he visto en fotos nomás.
A veces uno saca algunas conclusiones con la pura fisonomía de la gente, con cómo se plantan, ¿no? Pero evidentemente no es un método 100% seguro. Pero hay otro factor. Este hombre no es político. Arce es eso que llaman tecnócrata. Y Evo Morales es un animal político por donde se lo mire. Y es un tipo potente. Ya psicológicamente de esas personas que entran pisando fuerte. Entonces, hay una probabilidad que Evo Morales, que fue el que puso de candidato a Arce, que es el que maneja el partido, el MAS, del cual pertenece Arce, vaya a ser el que realmente gobierne a Bolivia. Ahora, bueno, ahí verán los bolivianos. Los bolivianos tenían toda la posibilidad de elegir a otra persona y eligieron a Arce del MAS. Así como los argentinos tienen todas las a veces posibilidades de elegir a otra persona y vuelven a elegir un peronista. Después se quejan, pero que se vayan todos. Pero ya los eligieron y después los vuelven a elegir. Bueno, en Chile no es muy distinto tampoco, parece. Entonces, estimados amigos, la pregunta del año: ¿quién va a gobernar realmente en Bolivia? Está por verse. Y los Estados Unidos es lo más interesante dentro de todo. Como les he contado, creo en un programa, hay unas personas, más bien dicho, que tienen un contacto de vez en cuando intermitente conmigo, básicamente vía internet. Estas personas poseen o dicen poseer un sistema para hacer pronósticos que es infalible por la naturaleza del sistema, que no se las voy a explicar. Infalible, no puede fallar. Y me han hecho pronósticos de toda clase. Algunos de ellos, no sé, todavía están dentro del plazo que se cumplan o no. Ahí veremos. Y uno de los pronósticos que me hicieron, que en el fondo no es un pronóstico, pero no les voy a entrar en más detalle, es que va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Ahora, claro, todo depende de que llamemos guerra civil. Guerra civil es una expresión que usamos todos, que puede encerrar los más distintos significados y expresiones reales, ¿no? No necesariamente una guerra civil va a ser como la guerra civil de 1861, con dos grupos de estados que se enfrentan con ejércitos formales, o va a ser como las guerras en los Balcanes entre serbios, croatas, etc. Puede ser simplemente un grado muy elevado de enfrentamiento y conflicto en las calles, en los espacios públicos. Un grado que sobrepase lo que vimos acá en Chile, o incluso que sobrepase lo que se ha visto en Estados Unidos, que ha sido hasta peor. Un grado mayor, porque lo que hemos visto en Estados Unidos y lo que hemos visto en Chile es un grupo nada más que sale a hacer lo que se le da la gana al espacio público. No lo hemos visto enfrentándose con otro grupo de civiles que quieran hacerles la guerra, que quieran combatirlo. Ahí estamos entrando ya en escenarios de conflicto civil, que ustedes pueden llamarlo guerra civil a medias, guerra civil un cuarto de guerra civil, un octavo de guerra civil, un 16avo, un 32avo, como quiera. Aquí en Chile no hemos visto dos bandos enfrentándose, ni en Estados Unidos tampoco. Han sido operaciones, digamos, han sido monólogos políticos. Pero quién sabe, con estos republicanos que piensan que les robaron la elección y que están en muchos de estos republicanos que creen que les robaron la elección son estos grupos más o menos rudos, ¿no? Como esos que uno ve en las series, esos tipos, esos motociclistas que van a los funerales de los soldados que vuelven muertos de Afganistán o de otros lados. Bueno, son de armas tomar. Hay milicias en Estados Unidos bastante derechistas que salen todos los fines de semana a practicar, a disparar a las botellas de whisky vacías, qué sé yo, y todos los norteamericanos están armados, casi todos. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué clase de conflicto. A lo mejor no pasa nada, todo se evapora, y ahí va a perder completamente el crédito que yo pudiera todavía sostener de estas personas que dicen tener un método infalible para predecir el futuro, o para hablarme del futuro que ya se produjo. Está por verse, pero tengamos el ojo atento a lo que está ocurriendo allá. Y yo les sugiero, si ustedes quieren estar atentos, a que no vean simplemente la televisión acá en Chile, porque eso es la mejor manera de no tener idea de lo que está pasando. Sigan las cadenas norteamericanas, síganlas todas. CNN, NBC, Fox. Hay unas nuevas que aparecen básicamente en YouTube, que son muy interesantes.
muy interesantes. Cada vez hay más, entre paréntesis, medios de periodístico, comunicación en la internet, y la gente está empezando a abandonar las grandes cadenas, están empezando a abandonar la televisión, porque tienen la sensación, muy fuerte en Estados Unidos y bastante fuerte en Chile también, por lo que he escuchado, de que los medios se convirtieron en instrumentos políticos de algún bando. Y no más que eso. Tanto por los intereses de sus propietarios, como por la membresía, la agenda o el oportunismo de los comunicadores. Y ahora, estimados amigos, el último bloque, el penúltimo bloque, Lavoclub con suavizante. Tiene que comprar Lavoclub, el mejor detergente biodegradable y alergénico. Le llegan un estanque de 10 litros, le sirve una eternidad, le dura, se lo llevan a la casa. Puede comprar ahora un suavizante con aroma, 3 versiones distintas de fragancia. ¿Qué más quiere, hombre? Lavoclub. ¿Y qué más quiere sino sacar sus papeles notariales en un ratito corto? 3 minutos, 4 minutos, en vez de estar horas instalado ahí, plantado en una notaría. Entra a notariospress.cl, escribe ahí lo que necesita, le piden los datos necesarios, paga ahí con una tarjeta, esa información va a la notaría más cercana a su casa y todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría 2-3 minutos a firmar y retirarse con el papel. 2-3 minutos. Yo estuve en una notaría la semana pasada, el lunes, 10 minutos, de los cuales gasté 5 conversando, no los gasté, fueron muy bien invertidos, hablando con el notario. Lo que me tomó a mí, para el trámite como tal, retirar las cosas, etcétera, 5 minutos. Notariospress.cl, estimados amigos, no pierdan más tiempo instalándose en una notaría por horas. Y tampoco deje pasar el tiempo, no malgaste el tiempo dejando que la economía vuelva a su ritmo más o menos normal y usted va a seguir funcionando como siempre funcionó antes. ¿Y para qué? Cuando este es el momento para optimizar su empresa en todos los sentidos y en el lado de la gestión, de la administración, de las auditorías, de la contabilidad, de todo lo que es el sector papeles, cifras, cantidades abstractas, donde hay muchos problemas siempre, usted los puede optimizar. Para eso está Controller, o empresa fundada por contadores, auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales, que van a echarle una mirada a su empresa, pequeña, mediana o grande, van a detectar inmediatamente los puntos donde está su empresa o de frentón fallando o funcionando a medias, a media máquina, subóptimo, con costos de tiempo y dinero, y lo van a dejar a usted convertida su máquina en una pieza de relojería, a su empresa. Póngase en contacto con Controller, no les cuesta un centavo llamarlos, consultarlos, hacer las primeras conversaciones para que finalmente acudan a su empresa y la dejen tiki-taka. Y, estimados, 2 cositas más. Miclimo.com, ya saben, todavía está la promoción de los 60 días en el sur, en Santiago no, pero ni siquiera es necesaria porque nadie devuelve estos equipos que le climatizan la casa o la oficina como ninguna otra cosa en este planeta. Por algo se ganaron 2 premios de innovación. Miclimo.com. Entre ahí, consulte, no se va a arrepentir. Y finalmente, amigos, antes de entrar al libro que les voy a mostrar, el ajedrez, pues. Antes de empezar este programa, jugué con un programa español que se llama Betsabé 4.0. La partida duró 58 movimientos y vuestro servidor fue derrotado tras ardua lucha. Claro que era un programa con un elo de 2450, así que no tenía ni una opción. Cuando juego con programas tan superiores a mí, el solo hecho que no me ganen antes de 50 o 60 jugadas ya me siento poco menos que un dios del ajedrez. Bueno, el hecho es que me entretengo mucho y me mantiene activo y alerta. Para eso es el ajedrez, aparte de entretenerse. Por eso yo le sugiero que entre a espacioajedrez.com, compre la caja que trae el tablero, las piezas, el manual para los niños que no saben o los adultos que no saben, 3 licencias para espacioajedrez.com y usted va a estar haciéndole un tremendo servicio a ese niño, un servicio para toda la vida. Le va a formar la mente, se la va a moldear, le va a introducir en su cerebro un sistema operativo que va a hacer de ese niño una máquina de pensar mucho más inteligente que el niño normal, que es víctima de las distracciones, de la falta de disciplina, de la confusión. Y para los adultos, una buena manera de mantenerse en buen estado.
Así que entre ahí, compre los dos productos que aparecen ahí, tanto la caja como el reloj digital para jugar con el tiempo. Los dos traen 3 licencias. La distribución es muy rápida. El libro que les quiero mostrar es de un autor italiano muy poco conocido en Chile. Me parece a mí que es muy poco conocido, que se llama Italo Calvino. Y este librito inoctavo, como se decían antes, estos libros de bolsillo de la editorial Bruguera, se llama El Visconde de Mediado, o sea, partido por la mitad. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, les leo unas pocas líneas de la contraportada. Dice: el Visconde Medardo de Torralba viene a quedar partido en 2 de resultas de un cañonazo. Ambas mitades sobreviven. Pero amén de este suceso, ya de por sí notabilísimo, también el espíritu del Visconde queda partido por el eje. Una de las mitades es malvada a más no poder, la otra en cambio es de una bondad rayana en la estupidez. Así dividido, Medardo de Torralba ya no es un hombre, aun cuando sus 2 fracciones aspiran desesperadamente a unirse nuevamente para ser, como antes, persona. Bueno, este es el viejo tema. ¿Se acuerdan ustedes del doctor Jekyll y Hyde, el tipo este que de repente se transformaba en bueno, de repente era malo? El viejo tema, en el fondo, el viejo tema teológico del bien y el mal. Esas 2 cosas que se suponen que coexisten en nuestras almas y luchan una guerra perpetua, unos impulsados, espoleados por el demonio y sus huestes, que son legión, y la otra, el otro lado, con suerte, uno tiene un ángel de la guarda que nos dice al oído, no hagáis weá. Pero a veces uno no escucha y las hace igual, ¿no es cierto? El tema del bien y el mal, de esa coexistencia en nuestro espíritu de esas 2 partes. Aquella cosa que nos deshace en lágrimas cuando vemos una película de Bambi y en otro momento le mandamos una patada criminal a un pobre gato. Esas 2 cosas coexisten para gran sorpresa de nosotros mismos a veces cuando nos arrebata una de las 2, especialmente cuando nos arrebata el mal, que siempre está asociado a la destrucción y a la violencia, dicho sea de paso. Este libro es ingeniosísimo. Italo Calvino, un tremendo escritor. Les voy a ir más adelante, les voy a ir mostrando otros libros de el Visconde de Mediado. Él siempre ocupa estos argumentos realmente retorcidos para hacer un punto, y lo hace muy bien. En eso se parece algo a los cuentos de Jorge Luis Borges, ¿no es cierto?, en que plantea como un teorema de geometría, como es el jardín del laberinto o algo por el estilo, que son como demostraciones matemáticas de gran elegancia. El Visconde de Mediado, partido en 2, o cualquier obra de Italo Calvino, se las recomiendo. Si ustedes vienen a una librería de Italo Calvino, compren sin pensar sus obras. La otra vez les leí algo de él además, ¿se acuerdan? Eso de las ciudades imaginarias, increíbles. Bueno, ese es el talento y la imaginación fértil y genial de Italo Calvino. Y con eso terminamos el programa de hoy, estimados amigos. Será hasta mañana.